tiene nada que decir y no baje de esta sin el sentido de la dignidad cumplida. Palabras del maestro José Muñoz Cota. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Francisco Correa y el tema a disertar a continuación, derechos humanos, su repercusión en México. Para hablar del tema de los derechos humanos, es necesario remontarnos a aquel año de 1215, cuando el rey Juan sin Tierra de Inglaterra, a través de su famosa carta, escribiría por vez primera líneas acerca de los derechos humanos. En estas palabras se volcarían los sentimientos que veríamos perpetrar a lo largo de la humanidad y de su historia como el ser mayor pensante de este universo. Junto a esta carta no podemos dejar de mencionar también en 1628 el habeas corpus y junto a este, por supuesto, el Petition of Right, documentos de la mayor importancia en el tema de los derechos humanos que establecerían por veces primeras que los derechos humanos deben de ser aquellas garantías inalienables propias del hombre, innatas incluso si las tratamos filosóficamente. Por supuesto, no sería hasta el siglo XX y consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, que los derechos humanos se establecerían formalmente. Pues sería a través de la Declaración Universal del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la Conferencia de San Francisco, a través de la cual esos derechos inalienables se plasmaran a partir de ese momento y para siempre en el resto del tiempo. Los derechos humanos son entonces aquellas garantías que tenemos todos nosotros, sin importar el sexo, la religión, las creencias, que por el simple hecho de ser seres humanos poseemos. Los derechos humanos aquí en México también tienen su historia, pues sería con Ponciano Arriaga y su Declaración de los Pobres cuando en este país se empezara con esta tradición. Esas mismas estipulaciones también serían llevadas a su máximo momento hace ya 21 años con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990. Organismo máximo aquí en México que tiene la responsabilidad de hacer cumplir los derechos, estos derechos inalienables. Los derechos humanos bajo la CNDH deben de ser protegidos y ciertamente esta comisión ha hecho un gran trabajo. Pues ¿cómo ver a un país, y más en esta tierra, a sus ciudadanos sin la protección bajo el esquema de la guerra contra el narcotráfico en la que vivimos actualmente? Si ya de por sí, y en algunas semanas hace ya, cuando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dicta que México y que sus militares, cuando estos incurran en derechos contra civiles, tendrán que ser juzgados no en el fuero militar como antes se hacía, sino a partir de ahora en el fuero civil. Mas lamentablemente ese a partir de ahora es muy relativo, pues las trabas de la jurisprudencia mexicana y su burocracia han provocado que tal dictamen no avance aún y no comience. Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene sí la responsabilidad de cuidarlos, pero lo que hace es dar recomendaciones e incluso el gobierno puede no seguirlas.
Ahí está el caso tan mencionado de Rosendo Radilla y de tantos otros luchadores y activistas sociales durante la Guerra Sucia en los años 70, tantos casos que hasta la fecha no se han resuelto. Y es que hablar de derechos humanos es hablar de la señora Marisela Escobedo, asesinada frente a la gobernatura de Chihuahua, cuando a su hija la habían asesinado semanas antes. Es hablar de Digna Ochoa, quien la política oficial diría que se suicidaría, cuando es bien sabido que fue asesinada. Porque hablar de derechos humanos es hablar en México de un incumplimiento de estos, aun cuando en las garantías individuales de nuestra Carta Magna ya se planteen de esa forma. Porque hablar de derechos humanos es también hablar de las violaciones que se cometen día a día, y más aún cuando sacaron al ejército a las calles. Porque hablar de derechos humanos es hablar de derechos que no se están cumpliendo y que el sistema actual los viola constantemente. Es por eso que en este momento no me resta más que decir que los derechos humanos no deben ser ya esperados, y ni su resolución siquiera por el gobierno. Es una construcción que nosotros día a día debemos de hacer, pues los derechos y nosotros como humanos debemos ser uno mismo y hacerlos cumplir por la ciudadanía, porque ya está ahí con el movimiento de Sicilia y ya está ahí en otros movimientos más de organizaciones no gubernamentales, pero aquí, jóvenes nosotros, batalladores del verbo, aquí también debe de nacer la nueva semilla de la libertad